Buenos días compañeros, profesor. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la intersexualidad para la población en condición de migración, en condición de discapacidad y la población campesina de nuestro país. Mi nombre es Jonathan Hernández, yo los voy a acompañar en este podcast y vamos a abordar este tema con una invitada de lujo que tenemos, que es la doctora Alejandra Grillo, la cual nos va a ampliar mucho más la información sobre la población en discapacidad. Doctora, Mucho gusto, ¿cómo Jonathan. está? Bien, gracias. Bueno, entonces, para todos nuestros invitados, para todos los que nos escuchan, vamos a comenzar con que la ONU, a través de su alto comisionado, ha dispuesto en la discapacidad tres modelos. El primer modelo, que es el modelo de caridad; el segundo modelo, que es el modelo médico; y el tercer modelo, que es el modelo social. ¿Esto en torno a qué? Desde el modelo social nos indica que los discapacitados, perdón la redundancia, son aquellas personas que son vistas en un medio social el cual no está adecuado a sus necesidades. En el segundo modelo, que es el modelo médico, las personas con discapacidad son tratadas como personas que necesitan ser curadas, en consecuencia están en constante tratamiento. Y finalmente tenemos el modelo de caridad, en donde las personas con discapacidad sí o sí deben contener o deben tener personas que los cuiden a ellos, ¿sí? Por lo tanto, se están sujetos a planes médicos. Como estamos viendo, estos tres modelos son totalmente restrictivos entre sí, porque enfocan a las personas con discapacidad como simplemente estuvieran limitadas socialmente a ciertas cualidades o condiciones. Doctora, yo tengo una pregunta o tengo una duda que usted me puede aclarar. Eh, esta clasificación de la que usted nos comenta es en materia internacional, o sea, ya nosotros estamos viendo que desde las organizaciones, la ONU, por ejemplo, la OMS, ellos ya tienen clasificadas estas personas, ¿sí? Eh, ¿Cómo, va a impactar esa clasificación hacia Colombia? O sea, ¿cómo empieza Colombia a adoptar como esas clasificaciones también y incluirla dentro del bloque de constitucionalidad? Entonces, ahí viene lo importante y es muy interesante tu pregunta. En cuanto a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas Discapacitadas, que también nace en la ONU, para el año 2006 se dispone desde el modelo médico, que es el modelo del tratamiento, todas aquellas situaciones en las cuales a las personas con discapacidad se les reconoce no simplemente como aquellas personas que necesitan cura o que buscan cura, porque realmente ni siquiera lo necesitan como tal. Simplemente lo que ellos quieren es ser escuchados y tener libre albedrío, e incluso algo mucho más importante, que tal vez va a sonar muy tonto, y es que se les permita equivocarse. Muchas veces las Ok. leyes y las normatividades van enfocadas en que, ay, venga, pobrecitos, tal vez a ellos no se les permite, O porque sea, otras como con personas. consideración, digamos, se les tiene una consideración Exactamente, especial. como si se hiciera una consideración especial, como si ellas no pudieran decidir por sí mismas. Es por ello que esta convención lo que busca es eso: dotar a estas personas de capacidad en todos los ambientes y estados. Y el más importante es la capacidad jurídica. ¿Sí? Interesante. Doctora, sí, ya con respecto a eso, y ya que me empieza a contestar esa duda que yo tengo, estamos hablando desde el punto de vista médico, ¿cierto? En que se tiene como ese sesgo con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En Colombia, la protección tanto laboral como en materia de salud, ¿cómo se va a dar? ¿Qué herramientas tienen las personas que se encuentran en esa población aquí en Colombia? Desde la Constitución de 1991, en donde Colombia entró a ser un Estado social de derecho, se parte de la instancia de que el Estado debe garantizar y promover tanto los derechos como los mecanismos para salvaguardar, obviamente, que estas personas reciban todas la implementación. A raíz de eso, entra la convención en Colombia a través del bloque de constitucionalidad. Entonces, tenemos no solamente la Constitución a través de los derechos fundamentales, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, e incluso el reconocimiento tanto de las mujeres como también de personas con discapacidad como sujetos de especial protección. Perfecto, maravilloso. Doctora, yo tengo una otra duda. Disculpe tantas preguntas, Claro pero que tengo sí. otra duda. ¿Es suficiente
la reglamentación, es suficiente la carta política para brindar esa protección o se necesita, se requiere más. La carta política, la constitución política, desafortunadamente no es suficiente, ¿sí? Es por eso desde que entró la convención aquí a Colombia han existido la creación de leyes, lo cual ha permitido implementar la convención dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Un ejemplo claro era que antes de la Constitución del 91 teníamos el Código Civil y en el Código Civil se hacía necesario la existencia de un curador para que las personas con discapacidad pudieran emplear o hacer uso de sus derechos, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí te lo comento. Se consideraba o se discriminaba algo que eran los derechos patrimoniales versus los derechos extrapatrimoniales, en donde lo que principalmente se buscaba era salvaguardar el derecho a la propiedad y el derecho patrimonial de estas personas. Después de eso, ya cuando entró en vigencia lo que fue la convención aquí en Colombia, cuando ya Colombia se hizo parte de esta convención, surge la ley 1306 del 2009, en donde se reemplaza la expresión de mentes, ¿sí? Que de por sí Ok, la un poco expresión, peyorativa. sí, demasiado peyorativa. E incluso va más allá y en que ahora simplemente ya no es discapacidad como tal, sino discapacidad por grados, ¿sí? Antes no era así. Posteriormente a eso nace la ley 1306 del 2019, en donde ya se le brindan ciertas herramientas, e incluso lo más importante, eso de interdicción ya no existe, ¿sí? Ya entra como tal, o de estas personas tienen el goce de su capacidad legal, que como ya tú comprenderás, la capacidad hace parte de los atributos de la personalidad. Entonces estamos viendo que el simple hecho de que una persona con discapacidad se le quitara ese atributo de la personalidad ya va mucho más allá. Perfecto, doctora, creo que ha sido muy claro la exposición que usted hace de su tema. De todas maneras, yo considero que día a día la población en estado de discapacidad aumenta, es muy cierto, pero también considero que el mundo ha avanzado considerablemente para poder incluir de una manera mucho más humana a esta población y brindarle seguridad. Por ejemplo, yo he podido evidenciar en varias compañías, sobre todo en las compañías de seguridad, que son compañías tan susceptibles, porque se entendería que un funcionario, un colaborador de estas compañías debe tener o debe estar dotado de todas sus capacidades físicas, psicológicas, para poder cumplir o desempeñar su función correctamente. Pero hemos visto que hay muchas concesiones que se están haciendo para aquellas compañías que vinculan laboralmente a las personas con discapacidad. Y esto también demuestra que ese avance que estamos dando, no solamente en materia de salud, sino también en materia laboral, en materia de la aceptación, pues implica que veamos ya mucho más normal esta situación y no un tabú como lo había anteriormente, la persona en la silla de ruedas, la persona con algún tipo de tutor para caminar, con muleta. Entonces ya estamos viendo que hemos avanzado en ese aspecto. Me parece súper E interesante. incluso ahí voy a hacer una anotación, es lo siguiente. Nosotros como personas normales hemos limitado la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿sí? Anteriormente se consideraba o se tenía en cuenta el consentimiento del curador para poder esterilizar a estas personas, ¿sí? Entonces estamos hablando de un cuadro mucho más extenso de discriminación para mujeres. Y O más sea en que la ese derecho a población la sexualidad se estaba viendo totalmente limitado. totalmente, más en mujeres con síndrome de Down. Claro. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo en Colombia se están abriendo ciertas puertas para evitar tener esas marginaciones y garantizar los derechos que deben ser garantizados y más para ese tipo de personas. Bueno, muy interesante. Realmente es un dato que desconocía totalmente. Muchas gracias, doctora. A ti, Bueno, de los tres puntos, yo voy a abordar, y quiero comentarlo, es la población migrante. Esta población migrante en Colombia, un fenómeno que se ha presentado tal vez los últimos 25 años, en el que con un país vecino se ha visto todo este éxodo que,
que ha representado pues, su gobierno, su modelo político. Y es muy interesante los datos que, por ejemplo, organizaciones como ACNUR, que es la agencia que vigila, que es de la ONU, o hace parte de la ONU, que vigila todos estos procesos migratorios, que aconseja a los estados para tomar medidas políticas que sean más humanas a los migrantes, y la Defensoría del Pueblo en Colombia apoyado mucho, e incluso me llamó la atención la Unión Europea, que también no es, no es de desconocer que ellos han tenido inconvenientes o han tenido acogida de migrantes, sobre todo los que provienen desde África y de algunos países de Oriente Medio. Entonces, con respecto a la población migrante, yo sí quiero abordar el panorama que se tiene de la migración femenina. Eh, una de las características fundamentales o importantes en la movilidad humana actualmente en el mundo, y que lo hemos visto muy, muy, digámoslo, de primera mano, que son los hermanos venezolanos, en estos años ha sido que la población que más ha migrado, y esto nos lo trae el DANE incluso, en su mayoría son mujeres. Entonces, más o menos para el año 2022-2023 estábamos hablando de 1.700.000 personas, de las cuales aproximadamente el 58%, 55% son mujeres. Y no mujeres jóvenes, sino también mujeres tercera edad, mujeres en primera infancia, y estamos hablando de mujeres discapacitadas. Entonces nosotros estamos observando que parte de esa población migrante que llega a Colombia y que hoy está ascendiendo aproximadamente a 2,5 millones de personas, el 58%, podemos hablar un 60% son mujeres. Esto ha representado para el sistema de salud de Colombia una carga adicional a la que ya se tenía simplemente con los colombianos, con los nacionales. ¿Esto en dónde se presenta? Esto se ha presentado, y esto quiero hacer énfasis, en los departamentos de Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Ocaña, Cundinamarca, Norte de Santander, Pacífico, Putumayo, Santander, Arauca y La Guajira, en donde estas regiones han solventado, digámoslo de esta manera, o han soportado el 88% de atención a esta población. ¿Y por qué yo menciono estas regiones? Porque si nosotros nos damos cuenta, hay dos que me llaman mucho la atención: Chocó y La Guajira. Son regiones que no podemos desconocer, que tienen graves problemas económicos, ambientales y de seguridad, que ahora todo el país lo presenta, pero sí me llama la atención que llegan a esos espacios específicamente en donde hay tantos problemas, a sumar otro que es la debida cobertura que debe tener el Estado para proteger a esta población. Ahora, Colombia a nivel internacional ha sido un Estado que, digámoslo, ha implementado políticas para algunos adecuadas, para otros no tanto, pero ha hecho lo posible dentro de su política para poder acoger a todos estos migrantes. Y esto me parece que es extremadamente humanitario para un Estado que, no podemos negar, tiene ciertas dificultades. Ven, Jonathan, y hay algo que me llama mucho la atención cuando estamos tocando ese tema. Claro. Y es respecto a la orientación sexual y la identificación de género. O sea, ¿qué está pasando con estas personas acá? ¿Qué ámbito tiene Colombia? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué relación existe? Bueno, mira, ese tema que tú tocas es muy interesante porque efectivamente nosotros hablamos de mujeres y una población que se llama de orientación sexual e identidad de género diverso. De hecho, me parece un nombre muy inclusivo y me parece que es muy adecuado. Sus siglas son OSIGD, y estas personas también son tratadas porque
En esta población encontramos mujeres y encontramos hombres que tienen una orientación sexual y una identidad de género diversa. ¿Cómo se está abordando este tema? Desde el punto de vista de la salud, el Estado ha tratado de garantizar que a estas personas se les brinde un apoyo en sus tratamientos médicos, como son tratamientos hormonales, y que hoy en día el mundo tiene que estar hablando, y nosotros obviamente tenemos que estar hablando de ese derecho médico y ese derecho genético que los seres humanos, por simplemente ser seres humanos, ya tenemos que tenerlo como un derecho fundamental, un derecho universal. Y estas personas que tienen esta condición de género diverso y quieren optar por estos tratamientos médicos puedan hacerlo en Colombia y se les garantice ese derecho. O sea, en Colombia también se garantiza. Claro, claro. De hecho, un avance que el Estado colombiano ha tenido es nosotros poder tener un estatuto en el cual se va a proteger por 10 años a todos los migrantes que entraron de manera irregular al país para poderles garantizar sus derechos como personas, como ciudadanos, porque en últimas nosotros los estamos acogiendo. Colombia es un país que más que solamente recibir, acoge al migrante. Ahora, para digamos en el sector laboral, porque también hay que hablar del sector laboral, la inclusión de estas personas en estas condiciones particulares especiales, de especial protección y cuidado, también ha evolucionado porque se han optado por medidas que desde las instituciones, a pesar de que sabemos que hay digámoslo, una debilidad en la institucionalidad colombiana para poder llegar a garantizar estos derechos, mucho migrante venezolano, lo digo así porque el fenómeno es venezolano básicamente, ha encontrado en Colombia un lugar donde trabajar, donde poder echar raíces con su familia y obtener derechos que de pronto en su país no. Y es que claro, desde las políticas públicas es que estamos hablando de una población que ingresa aquí a Colombia y desde la interseccionalidad no solamente estamos viendo episodios de xenofobia, ¿sí? Homofobia e incluso sexismo. Entonces, incluso yo dentro del estudio que estaba haciendo de personas con discapacidad existe, además de todos estos factores, una nueva clase de discriminación, que es el capacitismo. El capacitismo hace mención a esas personas que se consideran que por estar en una posición social alta, o por tener un cuerpo ideal, o por ser moralmente adecuados, simplemente los demás están condenados a una vida de sufrimiento, ¿sí? Entonces encontrar cómo Colombia está implementando estas políticas de todos los ambientes, pues conlleva también a pensar que realmente tenemos muchos locos dentro del país. Sí, sí, o sea, evidentemente no todo es malo, ¿no? Uno tiene que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Es también muy importante. Yo mencionaba al principio que el 58% de los migrantes que entraban a Colombia, que ingresaban a Colombia, eran mujeres. También el Estado tiene una cobertura especial porque muchas son madres cabeza de hogar. Entonces también vienen con menores de edad, vienen con sus abuelos, con sus suegros, con personas que laboralmente ya no tienen una capacidad suficiente, digamos de esa manera, o no son una fuerza laboral muy fuerte por el momento, y ellas tienen que asumir esa carga. El Estado también ha garantizado la educación de los menores y la educación incluso de las mujeres migrantes. Ahora, seguimos con graves inconvenientes, no se puede negar, por ejemplo, con la validación o la convalidación de los títulos obtenidos en Venezuela para las mujeres que están aquí en Colombia, y no solo mujeres sino hombres, porque aquí de pronto no solamente podemos hablar de las mujeres, porque los hombres también de cierta manera se ven afectados por esta situación,
adicional al sesgo que se tiene del migrante con la percepción ciudadana sobre violencia y que muchos estudios nos han revelado que la violencia sigue siendo exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que por algunos hechos que se presentan con migrantes venezolanos, los cuales al estar en una condición irregular en el país, pues nuestra jurisprudencia, nuestro ordenamiento jurídico mejor, no tiene una herramienta suficiente para que se llegue a una justicia objetiva con respecto a estos migrantes que causan algún tipo de delito dentro de nuestro país. Claro, los imaginarios colectivos hacen mucho daño a la percepción. Es correcto, esos imaginarios colectivos y digámoslo de esta manera, hasta se puede llegar a llamar histeria colectiva, en el que estamos estigmatizando, y tú lo decías muy bien, la xenofobia, que el colombiano no debería tenerla, evidentemente no, porque pues Colombia, y de pronto mucho más adelante, la doctora que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero en una próxima intervención lo hará, Luisa Fernanda León, ella va a hablar del campesinado y allí nosotros también, puedo yo decirlo y lo digo con propiedad, somos una sociedad de doble moral, porque las personas, incluso siendo colombianos, desplazadas del campo a las ciudades por el conflicto interno, también nosotros parecíamos ser xenófobos, porque simplemente los hacíamos a un lado siendo coterráneos. Entonces, digamos que la sociedad colombiana ha avanzado sí, pero también hay otras cosas en las que debe mejorar. Entonces, yo quería comentarles, digámoslo, sobre este tema en una próxima sesión que tenga la oportunidad de poderlos ver, ampliaremos con mayores cifras, con la última medición que ha podido hacer el DANE los últimos 3 años y poder ratificar mucho mejor. Así como hablar de casos, y no solamente casos que han impactado la justicia, sino también vivencias de mujeres que de primera mano cuentan la historia que han tenido que vivir o el calvario que han tenido que vivir por algunas experiencias personales. Entonces, a todos, muchísimas gracias, doctora, muchas gracias. ¿Algo más que quiera de pronto decirnos o alguna recomendación, algo que nos quiera No, para compartir? finalizar, imaginarios colectivos, muchos. ¿Sí? Dentro de la población con discapacidad, desafortunadamente se sigue considerando que, perdón si suena peyorativa, que tal vez son tontos, que pobrecitos, e incluso pobrecitos de por sí ya va disminuyendo realmente el valor que tienen las personas. El simplemente hecho de creernos mejor o en mejores condiciones por no tener discapacidad ya de por sí abre una brecha mental importante respecto a las problemáticas que tenemos y es considerarnos mejores que otros, ¿sí? Entonces, eso sería y más adelante sí efectivamente me gustaría también presentar las cifras al respecto. Perfecto, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego.